Greetings world, we are anonymous. Hola usuarios de la intranet, somos Anonymous, no olvidamos, no perdonamos, somos legión, combatimos corrupción. Venga de donde venga, provenga de donde provenga. Denunciamos a César Montúfar Mancheno del movimiento político, lista 51 Concertación, que una vez fue aliado de Mauricio Rodas y adherente al movimiento político Suma, y que ahora recién se acuerda en denunciar la corrupción de la obra Metro Quito, administración de Mauricio Rodas. ¿Y por qué no lo hizo antes, que tenía mucho tiempo para denunciarlo? La lucha contra la corrupción es incansable e infatigable, y no solo cuando se presentan las denominadas campañas políticas, y para fomentar el proselitismo político. Nuestra denuncia se rige bajo el tenor de las siguientes cláusulas que mencionaremos a continuación. Primero, César Montúfar Mancheno, antes que un denunciólogo, es un camisetólogo y que se vale del trabajo de otros y no del trabajo de él mismo. Y que busca ganarse protagonismo político como sea, ya que no tiene personalidad política, esto debido a su innumerable cambio de camisetas, y la costumbre de trasladarse de un partido político a otro. Este antecedente no le da la credibilidad de ser un verdadero líder político, sino de un bailarín político que se moviliza de doble y a triple bando, es decir, en donde se apercibe mejor el perfume del dinero. Un oportunista, que estuvo en Creo y que Guillermo Lasso le mandó expulsando de su partido. Como antecedente solo miren estas pruebas fotográficas de sus innumerables cambios de camisetas y traslados políticos, donde César Montúfar se lo encuentra con innumerables personajes de la política y en diferentes partidos políticos. César Montúfar, una prueba fotográfica en la que salen Paco Moncayo, Ramiro González el desfalcador del IES. La misma escuela, la misma filosofía. César Montúfar, aliado de Sociedad Patriótica y de Lucio Gutiérrez, inclusive luego estuvo por Alianza País, apoyando la candidatura de Rafael Correa a la presidencia de la República. Hasta fue parte de los forajidos, ¿qué les parece? César Montúfar, aliado de los de Pachacutic. César Montúfar, aliado del social cristiano, de Jaime Nebot y Quintia Viteri. César Montúfar, aliado de Guillermo Lasso, del movimiento político de Creo. Estos dos aliados de Rodas. César Montúfar fue aliado de Paco Moncayo, amigos íntimos hoy y opositores acérrimos, y que en la actualidad se pelean como arpías por el poder político, de la alcaldía de Quito. César Montúfar inclusive estuvo en el movimiento político de Creo, de Guillermo Lasso, y harto y saciado de su innumerable cambio de camisetas, le mandó pateando de su partido político, ya que estaba haciendo sus pactos políticos con Federico Pérez, candidato a prefecto por Creo. Que se declaró el salvador del pueblo. Cuando este personaje debería retirarse de la política y dar paso a nuevos prospectos, que son los jóvenes que sí tienen propuestas innovadoras, y no caducas. Y por último, lo más trágico, César Montúfar, aliado de Mauricio Rodas, y del movimiento político de Suma, como prueba fotográfica inclusive se puso la camiseta para apoyar su candidatura a la presidencia de la República y también de la alcaldía. Está la prueba fotográfica en la que César Montúfar, inclusive se puso la camiseta de Suma, para recorrer las calles de Quito con Mauricio Rodas. Pero ¿hasta dónde llega la doble moral de César Montúfar, que para ganar protagonismo político y fomentar el proselitismo político, se pone a denunciar la corrupción de Odebrecht de la obra Metro Quito, en la administración de Mauricio Rodas, y que va a fiscalizar y auditar su corrupción? Si César Montúfar apoyó a Rodas en su candidatura a la presidencia y a la alcaldía de Quito. ¿Por qué recién se pone a emitir denuncias? Porque no lo hizo antes. Doble moral, ¿verdad? Recién se acordó de denunciar la corrupción de Mauricio Rodas. Solo miren el vídeo, para que se cercioren de lo manifestado. Hasta la Fiscalía General del Estado en Quito, rodeado de simpatizantes reflejando los tiempos de campaña que vivimos. Llegó César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito. Muchas personas van a tomar esta denuncia suya como campaña política. Pueden tomarla como campaña política. Yo soy candidato, no estoy negando mi condición. Y estoy diciendo que si yo soy elegido alcalde de Quito, voy a luchar porque se haga verdad, porque se descubra responsables de estos tipos de esta corrupción y que se devuelva al pueblo de Quito los recursos que ha perdido.
Montúfar llevaba documentos que le habrían llegado la semana pasada, que serían reveladores en relación a los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. En 2 correos electrónicos, el uno de abril del año 2015 y un segundo de junio del 2015, que hubo pagos ilegales de Odebrecht por concepto del metro de Quito. Es decir, que la obra del metro fue otra de las obras y proyectos de Odebrecht en el Ecuador en la que hubo pagos ilegales. Correos que pertenecerían al sistema Drosys, montado de forma paralela por Odebrecht, a su contabilidad y registros normales. El banco al que se habría entregado o transferido esos recursos, que es nada más ni nada menos que el Mail Bank de Antigua y Barbuda. Como ustedes conocen, este banco fue adquirido por la empresa Odebrecht en el año 2010 y a través de este banco se habrían canalizado para todo el mundo más de 1.600 millones de dólares en coimas y sobornos. En la información que nosotros tenemos, no hay información ni de montos ni de beneficiarios. Se menciona la empresa que hizo de intermediaria. Esta empresa es la empresa brasilera EATISA. Adicionalmente, se solicitó a la Fiscalía que se reabra la investigación por delincuencia organizada que fue archivada. Y lo que nos faltaba si la mafia continua. Federico Pérez tiene una hija que se llama Alexandra Pérez, que participó en la corrupción municipal en la administración de Mauricio Rodas. Solo miren estas pruebas fotográficas. Segundo, César Montúfar Mancheno cuando fue asambleísta, nunca creó un proyecto de ley, en beneficio del país, y de los ciudadanos, al contrario su curul solo sirvió para descansar, es decir que su función pública solo sirvió para calentar el puesto, ya que este individuo se la pasó vagando en los corredores de la asamblea, es más en su despacho nunca se lo encontraba, y por otra parte nunca atendía a ninguna persona en su oficina, sin previa autorización, y una cita de entrevistas, y si lo hacía nunca acataba los parámetros de la cordialidad y del respeto, ya que cuando le tocaba atender al usuario en su despacho, se mostraba como un hombre prepotente y testarudo, y muy falto de carisma. Tercero, César Montúfar se autocalifica como un hombre honesto, y en verdad no lo es, también forma parte de la corrupción. La doctrina señala todo lo que es delito y corrupción afecta a la sociedad. César Montúfar no es la persona indicada para hablar de corrupción y para autocalificarse honesto, y para establecer una publicidad en la que señala obras sin corrupción, la jurisprudencia establece. No es ético hablar de corrupción, cuando se fomenta corrupción, y César Montúfar es parte de la corrupción. Ya que proviene de la escuela de Paco Moncayo y Ramiro González. César Montúfar no es el individuo adecuado para dar una cátedra sobre honestidad. Cuarto, estos son los antecedentes de corrupción. De César Montúfar que se autocalifica como honesto. Doble moral verdad. Un individuo que ni siquiera tiene personalidad política, para ser líder. Estas son las referencias de corrupción de César Montúfar, que se autocalifica como honesto. Primero, César Montúfar recibió $400.000 de indemnización por accidente aéreo en la avenida González Suárez. Antecedente, el 19 de marzo del 2009 en donde se vieron afectadas 50 familias de los condominios cercanos del lugar de la tragedia en la avenida González Suárez. César Montúfar, quien supuestamente dice ser uno de los afectados, recibió una indemnización exagerada de $400.000. Ante este acontecimiento, Pamela Ceballos Hurtado Yolanda señala que lo único que se quiere hacer es politizar el tema. Pues César Montúfar en su investidura de asambleísta, abuso de su autoridad, en definitiva, abuso del poder, es más ni siquiera fue dueño del inmueble afectado por el accidente aéreo en la González Suárez, la manipulación política que ejerció porque era asambleísta. Y esto le valió para pedir una indemnización de $400.000. ¿Qué les parece? César Montúfar tiene a su haber un proceso en su contra, con el número de juicio 17.204, 2017, 046-66, por la acción y la infracción, divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes, intervinientes Ceballos Hurtado Yolanda Pamela, y César Montúfar, pues como consta en lo mencionado anteriormente Ceballos Pamela, excónyuge de Montúfar, defendía al asambleísta aduciendo que el suceso en la González Suárez, se pretende politizar, y además dijo que hay que tener respeto por las víctimas. En pago a su complicidad, César Montúfar la pegaba brutalmente, típico del individuo machista, por eso las razones de su separación con Ceballos Hurtado Yolanda Pamela que un día le defendió en el asunto del accidente aéreo en la avenida González Suárez y justificando la indemnización exagerada de $400.000 que recibió César Montúfar, utilizando el exceso de poder y el abuso de autoridad.
Segundo, mediante una información por el diario El Telégrafo, del año 2014, publicó que la ONG, Corporación de Participación Ciudadana, a la cual pertenecía César Montúfar, recibió en el año 2003, $2.500.000 por parte de USAID, para financiar operaciones políticas, pero hubo una manipulación fraudulenta en dicho documento firmado por César Montúfar en su función de legislador, en la que consta que recibieron $500.000. Y la interrogante que hizo César Montúfar con todo ese capital económico. No es que muy honesto. Tercero, en el año del 2017, la denuncia emitida contra Jorge Blas, nada es gratis, y en materia política, los favores políticos se pagan. Lenín Moreno recibió una contestación irrespetuosa y descortés de parte de Jorge Blas, a través de un chat por intermedio de las redes sociales, y en venganza política, porque todo político es resentido, este receptó con gusto las denuncias emitidas por César Montúfar, pero a cambio de una comisión que deberá recibir Montúfar, ya que Jorge Blas debe desembolsar $12 millones. Nada es gratis. Los convenios políticos se pagan con dinero. Lenín Moreno se puso a disposición de Fernando Villavicencio y de Cleber Jiménez. Los verdaderos denunciantes e investigadores. Pero la comisión será para César Montúfar, que es el denunciólogo, camisetólogo oportunista que se vale del trabajo de otros para ganar protagonismo político y fomentar el proselitismo político. Cuarto, Anonymous felicita a Fernando Villavicencio y a Cleber Jiménez, estos sí son los verdaderos investigadores y denunciantes de la corrupción. Y no de un individuo que se vale del trabajo de otros para ganar protagonismo político y fomentar el proselitismo político. Quinto, se agrega esta denuncia. Juan Zapata, ex secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Mauricio Rodas, que se desafilió del partido político de Suma para incorporarse a la izquierda democrática con Paco Moncayo y ser candidato a prefecto, tanto como él, y sus familiares se encuentran dispersos en diferentes partidos políticos, es decir, se filtran y bailan por diferentes bandos, en definitiva no saben en dónde mismo quedarse. La hermana de Juan Zapata, Cecilia Zapata, que es analista financiero contable en el municipio de Quito, es candidata por el partido de Concertación de César Montúfar, mientras que Astrid Noemí Aguirre Zapata, su otra hermana, por el movimiento político de la izquierda democrática, es la desfalcadora de los fondos de jubilación y cesantía y cómplice de Javier Casares. Sexto, una denuncia en contra de César Montúfar y su lista 51 Concertación. Este antecedente lo pueden consultar en la página de la Función Judicial. Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, número de proceso 17230, 2017, 001, 30, infracción, cobro de dinero, actor ofendido, Briseida Andromanca Pinto Sandoval, gerente y representante legal de Andromaca Asesoría Publicitaria CIA. Limitada. Demandado y procesado, Movimiento Concertación lista 51, en la persona del señor Alfredo Ernesto Carrasco Valdivieso, César Montúfar por sus propios y personales derechos. Año 2018, César Montúfar, demandado y enjuiciado. En la página de la Función Judicial consta una demanda al Movimiento Concertación y su representante, que es César Montúfar, ya declaró en sentencia como cargo solidario de la deuda y deben cancelar a una agencia de publicidad, cerca de $100.000 por los trabajos realizados. Séptimo, César Montúfar no es la persona indicada para combatir la corrupción ni tampoco para autocalificarse como honesto, ya que este individuo forma parte de la corrupción, y utiliza un eslogan en la que señala obras sin corrupción. No es ético hablar de corrupción cuando se fomenta corrupción. Y la doctrina señala claramente todo lo que es delito y corrupción afecta a la sociedad. Dejamos la investigación de la corrupción en manos de personas honestas y cultas, que de verdad defienden los intereses del pueblo, en su lucha constante e incansable de todos los días, y no de oportunistas que solo emiten denuncias solo en épocas de campañas, como es el caso de César Montúfar, que un día estuvo apoyando la candidatura a la presidencia y a la alcaldía de Quito de Mauricio Rodas, e inclusive se puso la camiseta del movimiento político Suma, y que ahora recién se acuerda de denunciar. Si tan preocupado estaba de los intereses de pueblo quiteño, ¿por qué no lo hizo antes? Gracias por su amable y cordial atención. Seguiremos investigando e indagando y a la vez informando. Atentamente Anonymous. Greetings world, we are anonymous.